a empezar empezamos este recorrido con una de las obras más importantes de Rembrandt, la famosa lección de anatomía del doctor Nicolaes Tulp, un cuadro de 1632. El siglo XVII fue un siglo muy particular en muchos sentidos. Uno de esos sentidos es que ya para este momento hemos recuperado en Occidente la noción de individuo, una noción que es profunda y que aflora de la mano de grandes pensadores, de grandes filósofos, entre ellos René Descartes, con su cogito ergo sum, pienso, luego existo. El ser humano está probando su capacidad para construir discursos significativos que puedan explicar la realidad y el mundo. Ya tenemos hace mucho rato comprobada la teoría copernicana, ya los seres humanos se mueven abiertamente por los diferentes mares y océanos. Esta es una época de amplificación de los descubrimientos geográficos que ya se habían iniciado en el siglo, desde finales del siglo XV. Holanda está en el máximo de su capacidad como una potencia marítima con una gran agilidad en relación a la producción comercial y mercantil. Es un territorio, no digamos de gente libre, porque la libertad tal como la entendemos hoy en día es un producto del siglo XIX que se consolida en el siglo XX y se extiende en el siglo XXI. Pero sí es un momento, en Holanda se han logrado cosas importantes, una mayor apertura frente a lo religioso. El siglo XVII es un siglo de unas guerras religiosas terribles en toda Europa. Los holandeses se han emancipado, han roto sus vínculos con la Iglesia Católica, hacen parte de las comunidades reformistas de carácter calvinista principalmente, y ha avanzado Holanda hacia la posibilidad de un desarrollo de conocimiento mucho más libre, que en el espacio de la medicina se ha manifestado a través de todo esto, esas prácticas que son las lecciones de anatomía, que suponen la posibilidad de hacer la exploración de los cadáveres y de esta manera mostrar con una gran eficiencia cómo está constituido el cuerpo humano. En Holanda, los clientes de los pintores provienen tanto de la nobleza, que no es muy amplia, no es muy grande, como de la burguesía, que sí es muy importante. Y quienes tienen, como en el caso del doctor Tulp, la oportunidad de dar una lección de anatomía y tener todo lo que va a ser el anfiteatro en Ámsterdam a su disposición, pagan a figuras del arte como Rembrandt para que inmortalicen ese momento. Rembrandt es un maravilloso retratista y va a usar esa habilidad para esta obra. Pero esta obra esconde mucho más de lo que a simple vista nosotros podemos observar. En ella, en el centro de la escena, vamos a tener al doctor Tulp, quien parece un ser completamente iluminado, ni siquiera pone sus ojos sobre el cadáver que está diseccionando, sino
que deja la mirada, ¿no? Correr hacia el horizonte. Eso lo hace Rembrandt. Obviamente, el doctor Tulp tuvo que mirar a ese cuerpo sobre el cual estaba actuando. La obra de Rembrandt se centra y se focaliza en quienes están participando de la lección. Nos muestra los diferentes gestos, los diferentes rostros, pero si se fijan, no solo el doctor Tulp no mira el cadáver, sino que ninguno de los que se encuentran allí lo hace. Este será quizás el cuadro que termine de catapultar a Rembrandt a la fama y que le termine de acreditar como el gran pintor que es. Pero este es un cuadro en el que Rembrandt manifiesta dos cosas: su profundo humanismo, entendido obviamente dentro de los parámetros de su tiempo, y su rebeldía. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, vamos a hacer un recorrido por el cuadro y voy a cerrar con la explicación exacta de esta, digamos, de esta afirmación. En el cuadro a Rembrandt no se le puede tachar de falta de pericia técnica. Los cuellos, los adornos, las texturas de la ropa están perfectamente ejecutadas. Se ha esmerado en los detalles, aún en los detalles más nimios, como los correspondientes a las formas de las barbas, de los cabellos, de el escrito que uno de los asistentes del doctor Tulp lleva en la mano y que hace alusión a las notas que está tomando. El cuadro guarda la severidad propia de los calvinistas. Van vestidos de negro riguroso, como una forma de mostrar esta austeridad que les caracteriza, como una manera de distinguirse de los católicos que van de muchos colores y como una también forma de hablar de su rectitud moral. El negro es un color que tiene esa impronta de elegancia y también de afectación en el sentido de el rigor, la autoexigencia, la moral, combinado con el blanco, que es color de pureza, que en esta época fue un color que también dio la ilusión de limpieza, porque el siglo XVII es este siglo tan particular, sobre todo en sus inicios, entre finales del 16 y principios del 17, en que se pone muy de moda no bañarse en Europa, porque las teorías científicas del momento señalan que el baño es altamente peligroso. Entonces, las personas sí se bañan, pero se bañan una vez al mes o cada 15 días, con muchos cuidados. Y lo que hacen es que practican la toilette, es decir, se limpian, ¿no? Se limpian con un trapito y usan perfumes. Estos perfumes que tan graciosamente Catalina de Medici había introducido en Francia y que en este momento estaban completamente extendidos por toda Europa. Así que negro y blanco son dos signos y símbolos de una mentalidad. Sigamos con nuestro querido Rembrandt. No escatima los detalles de la anatomía del cuerpo, maneja
la luz desde la pericia que ya ha ido desarrollando, que es la del efectismo del claro oscuro. Está caminando hacia el tenebrismo y hago la salvedad de las dos formas. Eh, el manejo de la luz efectista es una corriente en el arte que se desarrolla o se introduce particularmente con Caravaggio. Y originalmente consiste en contrastes de luz y de sombra muy fuertes. Unos contrastes que no existen en la pintura renacentista. Si nos queremos acordar de la pintura renacentista, pues imaginémonos o recordemos eh, el nacimiento de Venus de Botticelli, ¿sí? O podemos volver a cualquiera de las Madonas de Rafael. Mucha luz, colores más suaves, más tenues, los contrastes son degradados, es decir, que no sientes que haya una fuerza tan grande y una ruptura tan manifiesta en el espacio visual que estás transitando. Voy a hacer algo completamente imperdonable que a veces hago de vez en cuando, porque es que una cosa es lo que preparas de la clase y otra cosa muy especial es lo que ocurre dentro de la clase. Entonces les voy a mostrar lo que les estoy diciendo, porque si estoy hablando de algo que es totalmente eh, digamos, totalmente visual, pues me parece que es importante, que es interesante que lo podamos vislumbrar, así sea un momentico. Esto me es fácil porque no estoy hablando de una obra en particular, sino de las obras en general. Que lo podamos mirar un momentico para que ustedes puedan observarlo. Aquí, con esta Madonna. Las transiciones de color son suaves, es decir, no tenemos colores que están antagónicos. Hay una complementariedad en las transiciones entre los colores que generan una armonía. La luz es muy suave, no hay grandes sombras. Las sombras que aparecen asociadas de una manera directa, de una manera correcta con las formas que están dentro de los espacios. Es decir, hay una sombra, como aquí en estos dedos, que es una sombra de carácter natural, ¿sí? Pero cuando nosotros nos alejamos de la pintura renacentista y venimos a la pintura barroca, que es la de nuestro queridísimo Rembrandt, nosotros nos encontramos, ¿sí? Que las transiciones de luz y de sombra son muy marcadas, son muy fuertes, ¿sí? Y la luz no es una luz natural. Así no se debería distribuir la luz dentro del espacio. Esta es una luz que tiene un proceso efectista, es decir, busca focalizar la atención del espectador para resaltar aquellos elementos que se consideran más importantes. Por ejemplo, los rostros, específicamente los rostros de quienes participan de la lección de anatomía, no tanto el rostro del cadáver que está más bien bajo una cierta sombra y casi que en el cuadro estos personajes quedan al modo de busto. Hay un elemento muy interesante y es la forma como la luz se dispone en los participantes, aprendices o ayudantes del doctor Turk y cómo se proyecta en él. ¿Sí? Hay como menos efecto de resplandor en la figura de Turk. Está iluminada. Están iluminadas las manos, que son particularmente protagónicas dentro de lo que está haciendo. Y como les digo, hay esa noción de que mira
a la lontananza, ¿no? Al horizonte. Ya aquí, Rembrandt también introduce elementos del tenebrismo. El tenebrismo consiste en lo que está en la sombra, en la tiniebla. Y es un efecto que estos pintores del siglo XVII trabajan bellamente, algunos, no todos. Está al lado del barroco, que es el que sigue las líneas que ha creado Caravaggio, es la monumentalidad en la escena, o sea, las figuras son grandes, llenan la escena casi que por completo, pero tiene ese elemento de que a primera vista yo veo el fondo como si fuera una difusión de grises o de sombras, pero cuando me acerco cuidadosamente, sobre todo a la tela, empiezan a emerger de las tinieblas una serie de elementos que hacen parte de, digamos, del espacio donde se está desarrollando toda la escena, lo que simula un efecto visual que es propio de la realidad cuando entramos a un espacio que está en penumbras. Los cuadros del barroco son muy especiales en el sentido de que son cuadros que tienen por lo general mucho movimiento y son muy efectistas. El arte del barroco está ahí para impresionar y logra impresionar. Y uno dice, pero ¿dónde está el movimiento? Bueno, a veces está, en este no se nota tanto, pero si vemos este personaje o este o cómo se distribuyen los estudiantes, podemos intuir que hay un movimiento allí, ¿no? De por medio. Y a propósito, voy a parar un minuto de grabar y yo misma voy a hacer un movimiento, me voy a excuso 2 minutos, porque si no voy a tener un gran movimiento, porque no he traído el conector de de este aparato. Y entonces se me va a acabar la pila si no voy en este minuto y lo traigo. O sea, no me demoro sino 2 segundos, me disculpo. Eh, Había sido un día un poco agitado, pero ya no me demoro. Vengo en 2 minuticos. Gracias.